Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, según corresponda. Vamos a ver ahora lo que está acá en marcado, que son números reales. Vamos a ver un poco una aproximación de los números reales y de cómo se clasifican y cómo, digamos, los podemos ir catalogando y viendo, y para entender un poco cuál es su constitución. Los números reales son un conjunto de números. Y este conjunto de números tiene subconjuntos que son bastante característicos. En primer lugar, vamos a pensar en, voy a dibujar una recta acá. No tan recta. ¿Mm? Y vamos a ir ubicando un poco qué es lo que significa esta recta. Bueno, si agrupamos a los números en una línea unidimensional, tal cual fuera una regla en donde nos vamos viendo los distintos números en escala y demás, esta sería una forma de representar en una dimensión el conjunto de los números reales, en una dimensión. ¿Está bien? Vamos a escribir esto bien para que quede. Una dimensión. ¿Bien? Cuando el ser humano, digamos, empezó a querer contar, por ejemplo, con la mano, o empezó a querer contar objetos, le vino la preocupación de qué manera, digamos, contar. Entonces lo que hizo fue empezar a definir lo que llamamos los números naturales. Los números naturales pasan a ser desde el de contar, el 1, el 2, el 3, el 4, y todo lo que tiene que ver con cuando yo estoy contando objetos. Entonces se definió un grupo que es justamente el de los números naturales. Y en donde vamos ubicando etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese conjunto de números son todos los números en donde utilizamos para contar la cantidad de objetos que tenemos o demás. Entonces, en ese contexto, ese es un conjunto de números. Como dije recién, esta recta que estamos viendo acá, que yo he dibujado, es una recta unidimensional en donde vamos a ir ubicando todos estos conjuntos. El primer subconjunto es los números naturales, que generalmente se designan con una letra N. Luego vamos voy a escribirlo un poquito más chica para que me pueda entrar el resto. Los números naturales. Esto que tenemos acá. Y que son de alguna manera lo que podemos utilizar con los dedos de la mano, empezar el 1, el 2, el 3, el 4. Tenemos un dedo, 2, 3, hasta 5 en cada mano, y bueno, etcétera, etcétera. Luego surgió la necesidad de definir otro tipo de números que son los inversos aditivos de esto, o sea, para empezar a restar, digamos, cuando detenemos una deuda. Entonces aparecieron el -1, el -2, -3, etcétera, etcétera, que son a estos más el 0, porque, digamos, apareció los naturales con el 0 y luego aparecieron los enteros.
¿Mm? Los enteros incluyen los naturales, el cero y los negativos. ¿Mm? Entonces, a veces en esta inclusión se incluye los enteros más el cero, o sea, más, a ver si puedo escribirlo acá, más el cero. ¿Mm? Bueno, no me salió, no me quedó muy bien esa escritura. Bien, bueno, entonces ahora tenemos ya definidos los enteros, en donde tenemos los positivos, los negativos y el cero como agregado. ¿Mm? Luego apareció lo que sigue es una subdivisión entre, o sea, cuando apareció la división, apareció otro subconjunto que es la división de estos números enteros. Esa división de números enteros aparecen lo que se llama los racionales. ¿Mm? También llamados Q. ¿Mm? Bien, estos racionales tienen una subdivisión en donde acá se dividen en fraccionarios, o sea, acá están incluidos los fraccionarios y los enteros. ¿Mm? Bien, o sea que es un conjunto un poquito más grande. Vamos a borrar acá. Vamos, vamos a poner acá. Tenemos los enteros, lo voy a poner en símbolos, así queda un poquito más prolijo. Los enteros, bien, los fraccionarios, dentro de los fraccionarios me quedan los exactos, los periódicos. Los periódicos son los números que, por ejemplo, un fraccionario exacto sería 2 dividido 10, por ejemplo, que es 0,2. Bien, en cambio, un periódico sería un 1 dividido 3, 0,33 periódico, donde el 3 se repite indefinidamente. Bien, bueno. Luego, o sea, y a este conjunto de estos dos se lo denominó racionales, Q. Racionales. Esos racionales son los que entran en cada uno de los espacios entre los enteros. Acá estoy. Acá adentro de estos están todos los fraccionarios, los racionales, los exactos, los fraccionarios exactos, los periódicos y en definitiva en todo lo que queda después tenemos los racionales y esta recta nos sirve para representar todo el conjunto de los números. Bien. Luego
aparece en este espacio, que es la recta, aparecen otros números que son los que llamamos los irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Bueno, los irracionales son los números que no pueden ser expresados como una división entre dos enteros. ¿Ven? Todos los racionales se pueden expresar como la división entre dos enteros. Es decir, 0,333333 periódico se puede expresar como 1 dividido 3. ¿Está bien? Una división entre el 1, que es un entero, y el 3, que es un entero. Entonces, ahí tenemos los racionales. Los irracionales son de la forma, por ejemplo, raíz de 2, pi, raíz de 3, raíz de 5, etcétera, etcétera. En definitiva, todos estos, los racionales y los irracionales, completan lo que llamamos números reales. Estos números reales son los que, expresados en la recta que yo escribí recién, van a completar cada uno de los puntos de la recta real que llamamos. Esa recta real representa todo el conjunto de números y todos están incluidos dentro de los pequeños espacios que hay en esa recta. Si abrimos un número entre 1 y 2, vamos a encontrar todas las divisiones, vamos a encontrar todos los números racionales que están ahí y además vamos a encontrar los irracionales que se encuentran dentro de ese punto. Es decir, cada punto de la recta real está definido por un número de la recta real. Bien. Este es un pequeño pantallazo. En el apunte yo he ido detallando cómo se expresan y cómo se definen cada uno de estos conjuntos, tanto los racionales, los fraccionarios y demás. Y cómo están definidos los irracionales y cómo se van incorporando y cómo se va completando este conjunto de números reales. Bien, hay distintas formas de verlo. Los números reales, ¿son los únicos números? No, no son los únicos números que hay. Hay otros números que, vamos a borrar un poquito acá. Vamos a definir ahora los números complejos. Ay. Los números complejos son una ampliación del concepto de números reales, o sea, son un conjunto más grande, o sea, incluyen a los números reales, e incluyen a lo que serían los imaginarios. Los números complejos es una composición de un número real con un número imaginario. En algunas materias, según la matemática que veamos, lo vamos a incluir como parte de ver las operaciones de los números imaginarios y números complejos, y en otras nos vamos a basar en solamente en ver operaciones de números reales. Un número imaginario es de complejo, perdón, es de la forma un número real más un número real multiplicado por la letra i.